Buenas tardes a todos, gracias por sumarse a esta actividad que proponemos desde la SATI. Vamos a participar integrantes de los comités de analgesia, sedación y delirium y del comité de kinesiología intensiva. La dinámica va a ser parecida a los webinars que tuvimos previamente. Vamos a hacer las 3 presentaciones. Les pedimos, como dijo Ariel, que para mantener el orden, las preguntas las hagan en el pod de preguntas que van a ver en la parte inferior de la ventana de Zoom. Y una vez que terminemos las 3 presentaciones, que estimamos serán más o menos entre 15 y 20 minutos cada una, haremos las preguntas a los disertantes. El objetivo es que las presentaciones sean lo más prácticas y aplicables posibles, teniendo en cuenta la situación actual del avance de la pandemia, una nueva patología, de los desafíos que eso presenta. Ya en el webinar previo se discutió en extenso, también desde el Comité de Infectología, el uso del equipo de protección personal, que lo vamos a jerarquizar nuevamente, poniendo de relieve que lo más importante en este contexto es proteger al equipo de salud, pero además vamos a discutir, junto con Cristian y Marisol, el uso de analgosedación, teniendo en cuenta que muchos de estos pacientes van a requerir ventilación mecánica, y Gustavo va a presentar el abordaje propuesto en cuanto a ventilación mecánica, la estrategia de Prono y las dudas frecuentes que hemos encontrado en los grupos de colaboración que hemos armado en las redes de comunicación. Así que vamos a empezar con la presentación de Cristian. Cristian Casabela es coordinador médico de las terapias intensivas de Clínica Basterrica y Santa Isabel. Es exdirector y uno de los miembros fundadores del Comité de Sedación, Analgesia y Delirium, y actualmente es miembro del Comité de Sedación. Así que bueno, empezamos con Cristian. Gracias, Fede. Bueno, ahí comparto la pantalla y empezamos. Bueno, la idea es, en los próximos 15 minutos, poder conversar sobre algunas cuestiones particulares del uso de la sedación y la analgesia en las formas más severas de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica asociadas al virus de COVID, de la epidemia de fines de 2019, actualmente conocido como SARS-CoV-2. Y más allá de lo que es las estrategias de sedación y analgesia en los pacientes con formas graves de insuficiencia respiratoria aguda, hay algunas diferencias en particulares que hacen que uno tenga que tenerlas en cuenta muy detalladamente a la hora de llevar a cabo los protocolos de sedación y analgesia. Los primeros, y que no son menores, es el tema de la alta contagiosidad y la transmisión hacia el personal de salud, con lo cual una de las cosas que hay que tener en cuenta es tratar de limitar la exposición del personal de salud. Por otro lado, si bien afortunadamente la situación en Argentina no ha desbordado al sistema de salud, sin duda, digamos, uno debería tener en cuenta el potencial limitación del recurso humano en el caso de que tuviéramos que vivir una situación como la que otros países del mundo han llevado a cabo. Y lo que no es un tema menor es tener en cuenta la limitación con respecto al monitoreo de la sedación. Si bien, digamos, hacer sedación profunda y utilizar bloqueantes neuromusculares torna inútil la utilización de la escala de RASS, porque, digamos, uno no puede, más allá del RASS-5, tener un monitoreo de la profundidad anestésica, y menos en los pacientes bloqueados. También es un tema complejo la alta heterogeneidad de insumos y disponibilidad de elementos de monitoreo que hay a lo largo del país. Digamos, prácticamente la enorme mayoría de las instituciones del país, tanto privadas como públicas, no cuentan con monitores de estado de conciencia o de electroencefalograma procesado del tipo BIS u otras marcas comerciales, con lo cual uno debe considerar la posibilidad de que sea algo factible que estos pacientes presenten sobresedación con todos los efectos adversos que esto puede traer, ¿no? Sobre todo si también uno considera algún tema que va a hablar Marisol más adelante, que es la interacción y la prolongación de la vida media de algunas drogas en el contexto de la utilización de antirretrovirales. Y lo que tampoco es un tema menor es esto que recientemente hoy, digamos, presentara Luigi Camporata y está por imprimirse y presentarse en Intensive Care Medicine, son los diferentes fenotipos de presentación que tiene el síndrome agudo respiratorio grave, el SARS, de COVID-2,
donde probablemente esto lleve a utilizar diferentes estrategias de ventilación mecánica, con lo que implica esto para las estrategias de sedación a tener en cuenta. De todas formas, esto resalta la estrecha relación que tienen las estrategias de ventilación, la persistencia o ausencia de ventilación espontánea, las afecciones que la enfermedad, los sedantes y demás cosas generan sobre el impulso respiratorio, el riesgo de desarrollo de injuria pulmonar autoinducida por el paciente o por la ventilación espontánea y la interacción de esto junto con las estrategias de ventilación mecánica que se decían en cada centro implementar. Por lo cual, no hay una respuesta a cómo tiene que ser claramente y de manera categórica el protocolo de sedación de cada lugar, sino que cada centro, en función un poco de su experiencia y costumbre, las drogas con las que habitualmente se maneja y demás, sí tiene la necesidad mandatoria de elaborar un protocolo de sedación y analgesia. Yo considero que es un poco temerario, digamos, en este momento, tratar de generar cambios groseros con respecto a las costumbres de drogas que uno utiliza mente. Pero sí es estrictamente necesario que cada centro tenga la realización de un protocolo y se definan determinadas cuestiones, como qué fármacos va a utilizar, las diluciones que más adelante veremos y las verán también con Marisol, qué ventajas uno puede obtener de utilizar un tipo de diluciones y demás, definir claramente en qué pacientes uno va a utilizar sedación profunda, definir cuándo uno va a utilizar bloqueantes neuromusculares, ya sean estos por infusión o administración según la necesidad, definir el monitoreo disponible, en qué enfermo se va a usar y cuáles son las técnicas de control de infecciones para realizar después la posterior limpieza del mismo. Y lo que sí creo que es estrictamente necesario, ya que muchos de estos pacientes, o la enorme mayoría, van a requerir sedación profunda, es definir una situación puntual para comenzar y cómo llevar a cabo la vacación de sedación o el test de suspensión de sedantes. Ahora, lo que parece ser es que la mayoría de los pacientes que ingresan en ventilación mecánica tienen hipoxemia refractaria o al menos una hipoxemia severa, que en el contexto del distrés respiratorio últimamente puede llevar a haber algunas dudas sobre la persistencia o no de ventilación espontánea, pero particularmente en esta población de pacientes yo considero que no es la mejor recomendación. De todos modos, digamos, esto se basa básicamente en los trabajos del grupo de Takeshi Yoshida y demás que demuestran que los efectos de mantener la ventilación espontánea dependen ampliamente de la magnitud de la injuria pulmonar. De forma tal que ante cuadros de injuria pulmonar grave y severa, la persistencia de ventilación espontánea, como se puede observar en las dos cortes de histopatología que están en la parte inferior del cuadro, se asocia a un aumento grosero del daño histopatológico con desarrollo de hemorragias pulmonares, membrana hialina y empeoramiento del distrés respiratorio. Mientras que en los pacientes con formas leves del síndrome, esto probablemente se asocie, digamos, la perseverancia de la ventilación espontánea a una menor posibilidad de daño. El mecanismo básicamente subyacente es el comportamiento físico del pulmón ante la contracción diafragmática, de forma tal que en las formas más severas, con un comportamiento tipo sólido, habría una heterogeneidad en la transmisión de la presión pleural, ¿sí? Generando presiones pleurales mucho más negativas alrededor de las zonas colapsadas cercanas al diafragma. Esto genera, como fuera demostrado también por Yoshida y el grupo de Amato, tanto en animales como en pacientes a través del uso de tomografía de impedancia eléctrica, genera lo que se conoce con el término de Pendeluf, que es básicamente la redistribución intrapulmonar del aire de las zonas no dependientes de la gravedad hacia las zonas dependientes de la gravedad, amplificando el VT local sin generar cambios en el volumen corriente total que entrega el respirador. De manera que esto puede ocurrir incluso cuando uno utiliza volúmenes corrientes del orden de los 6 a 7 mililitros kilos. Y esto no solo ocurre con la ventilación espontánea estrictamente, modos de presión de soporte y demás, sino que ocurre y es frecuente en los pacientes con formas graves de distrés respiratorio, con sedación profunda y sin la utilización de bloqueantes neuromusculares, que es lo que se puede ver aquí en las curvas de presión
y de flujo, que es básicamente el desarrollo de algunas asincronías, como en este caso, trigger reverso con entrainment en esta situación en particular de 2-1. Y esto es algo que es importante tener en cuenta, sobre todo cuando uno está, digamos, más distanciado de la habitación y no está teniendo un monitoreo constante, ya que todas estas asincronías que son extremadamente frecuentes en estos pacientes con distrés respiratorio sedados, puede pasar completamente desapercibida y ocurrir casi en el 20 a 30% de las respiraciones, asociándose a presiones transpulmonares groseramente elevadas y volúmenes corrientes también de la magnitud del doble del volumen corriente seteado, ¿sí? El mecanismo puede ocurrir en presencia de doble trigger, pero aunque el trigger reverso no genere un doble gatillado, también puede generar daño por efecto de Pendeluf, que es lo que demostrara el grupo de Yoshida en el año 2018 y es lo que estamos mostrando en esta diapositiva. Si se presta atención, en el último gráfico del cuadro se ve el stretch local de las zonas dependientes y lo que se observa es que, coincidente con la aparición del trigger reverso, hay una redistribución de aire, ¿sí? Y la zona dependiente recibe volumen corriente de manera bimodal, ¿sí? Entonces, resumiendo los efectos negativos que la ventilación espontánea tiene en las formas más graves de insuficiencia respiratoria aguda, uno podría decir que los efectos dependen de la magnitud, obviamente, de la lesión pulmonar, siendo peor en la lesión pulmonar grave y no tan significativos en las lesiones leves, pero también dependen del esfuerzo y de la magnitud del radio respiratorio del paciente. El mecanismo es Pendeluf, redistribuyendo el aire, y es fundamental entender que esto multiplica el radiant pressure local, sin lograr cambios en el VT, por ejemplo, cuando uno está ventilando al paciente en modos centrados en el volumen. Y obviamente el trigger reverso, haga o no haga un efecto de doble gatillado, también genera Pendeluf. Esto da origen y refuerza el concepto de la injuria pulmonar autoinducida por el paciente, donde el desarrollo de edema secundario al leak capilar genera alteraciones tanto mecánicas como del intercambio gaseoso, alteraciones en el impulso respiratorio que van a amplificar las caídas de la presión alveolar, el volumen corriente, el efecto Pendeluf y los swings de la presión pleural, ¿sí? Y en esto la hipoxemia tan severa generada por el virus no es un punto menor, ¿sí? En este contexto, el estudio publicado en 2010 en New England del grupo de Loren Papazian demuestra que si a uno suma a una estrategia de sedación profunda bloqueantes neuromusculares, ¿sí?, puede obtener hasta un 10% de beneficio en términos de diferencia absoluta de mortalidad, sobre todo luego de ajustar para las formas más graves de hipoxemia con 120 de PAFI como punto de corte. Sumado a esto, otro concepto fundamental es entender la estrecha relación que existe entre nivel de sedación y asincronías, de forma tal que a mayor profundidad de sedación, mayor probabilidad de asincronías. Y esto ocurre no tanto en pacientes con distrés respiratorio y sedación profunda, como viéramos antes, de alta prevalencia de trigger reverso, sino también ocurre en otros tipos de asincronías independientemente de la droga utilizada. Y uno debe tener en cuenta, ¿sí?, que la sedación, por lo general, una vez alcanzado un nivel profundo de sedación, un RAS de -5 o un nivel BIS entre 40 y 60, la sedación es inefectiva para corregir muchas de las asincronías, incluida el doble ciclado. Los analgésicos, que nosotros también usamos con muchísima frecuencia y que por reflejo nodular muchas veces se administran para intentar reducir el impulso respiratorio y bajar la frecuencia respiratoria, también tienen un efecto negativo en términos de asincronías, ya que pueden reducir el volumen pulmonar de fin de expiración, aumentando la posibilidad de mayor daño pulmonar inducido por la ventilación espontánea. Por lo tanto, el concepto de injuria pulmonar autoinducida por el paciente debe ser visto en el contexto de todas las cointervenciones que ocurren, de la hipoxemia, de la acidemia, de la acidosis, de la utilización de sedación y analgesia y demás, y de los efectos neurotrópicos que tiene el virus, que todavía es algo que muy bien no se conoce, pero podría impactar sobre todo en la percepción de disnea a pesar de un drive respiratorio aumentado.
¿sí? Obviamente está también este estudio, que es el estudio publicado en el New England del grupo PETAL, el estudio es el Rose, que randomizó 1000 pacientes, donde comparó sedación profunda con bloqueo neuromuscular, es decir, la estrategia de la Curracis, versus sedación superficial, y que llamativamente no encontró diferencias en la mortalidad. Pero es fundamental entender, digamos, que este estudio utilizaba niveles más elevados de PIB, y por otro lado, comparaba sedación profunda con sedación superficial, algo que probablemente la sedación superficial sea muy difícil de realizar en estos casos de pacientes con severísima hipoxemia. Y en este contexto, tanto la campaña Sobreviviendo a la Sepsis COVID-19 como la Organización Mundial de la Salud llamativamente recomiendan no usar de manera rutinaria la infusión de bloqueantes neuromusculares, pero aún así la consideran una opción para los pacientes con persistencias de asincronías o aquellos en los que no se pueda utilizar una ventilación mecánica protectiva. Yo, de alguna manera, no coincido muy bien con esto. Creo que en sedación profunda en particular, con severa hipoxemia, es importante la utilización de bloqueantes neuromusculares. Si bien en distrés no deberían ser universalmente utilizados y el paciente despierto es ideal cuando hay un control adecuado del RAIP, muchos tenemos que considerar que van a estar en decúbito prono y con sedación profunda, y que la sedación profunda debería acompañarse de bloqueantes neuromusculares. Por otro lado, el problema consideramos que reside en que no hay umbrales claros ni formas, por lo menos por el momento, claramente validadas y definidas, de poder evaluar la magnitud del impulso respiratorio y ponerle un punto de corte. Lo mismo ocurre con la evaluación individual de cada paciente a desarrollar BILI o injuria pulmonar autoinducida por la ventilación espontánea. Y a esto, en el caso de la pandemia actual, uno debe sumar la posibilidad de aerosolización con procesos de tos, desadaptación del ventilador y demás, y lo que ocurre en muchos países, y por suerte en nuestro país todavía no ocurre, es la limitación del recurso humano. Y en este contexto, la sedación profunda y el bloqueo neuromuscular implican siempre los riesgos de hacer de más y los riesgos de hacer de menos, que es lo que uno debería considerar en cada paciente en particular a la hora de desarrollar su propio protocolo. ¿Sí? Nosotros en nuestra institución desarrollamos este protocolo, es decir, desarrollamos un punto de corte de oxigenación y magnitud de ventilación mecánica y posición para definir las formas graves. Esto no es un protocolo mandatorio, es simplemente nuestra aproximación. No quiere decir que sea la mejor, ni tampoco creemos que sea la peor, sino simplemente lo que decidimos hacer un poco en base a las recomendaciones internacionales. Creo que cada uno debe evaluarlo, de la misma manera que las drogas que nosotros hemos puesto como primera elección, Propofol y fentanilo, no necesariamente tienen que seguir este orden en otras instituciones. Nosotros utilizamos midazolam solo cuando el Propofol debe ser suspendido por hipertrigliceridemia, lo cual es algo complejo de interpretar en estos casos, porque tanto el caletra como la enfermedad en sí pueden asociarse a hipertrigliceridemia. Pero siempre en sedación profunda la idea nuestra es utilizar bloqueantes neuromusculares. Y para ir terminando, uno debe considerar cómo y cuándo realizar los test de despertar espontáneos. Los criterios de seguridad se deben cumplir todos, son los que observan en la porción derecha de su pantalla. Nosotros hemos definido un umbral de 175 milímetros de mercurio de PAFI y hemos decidido también una magnitud de 10 y 50 en términos de PIB y fracción inspirada de oxígeno, y los criterios de falla son también los clásicos del estudio de John P. Kress. Lo que sí es importante es entender que si el paciente supera el test de despertar espontáneo, debe realizar la prueba de respiración espontánea, que en este caso en particular es con 5 centímetros de agua de CPAP y sin desconectar. Entonces, para ir definiendo, nosotros hemos definido en nuestro caso utilizar sedación profunda asociada a bloqueantes neuromusculares si no es posible mantener todos estos tres criterios de manera conjunta en un paciente que está en decúbito supino. Una oxigenación razonable con un soporte ventilatorio razonable, menos de 10 de PIB y menos de 50 de FiO2, que el paciente esté confortable y que el impulso respiratorio sea razonable. Nosotros utilizamos P01, pero esto puede ser variable en cada centro en particular. Y sí resaltamos que si el paciente recibe sedación profunda, muy probablemente necesita una infusión de bloqueantes neuromusculares. Terminando, lo que cada uno debería
resumir es que el protocolo es mandatorio, que cada centro debe definir las drogas, que es importante estandarizar las diluciones. Nosotros consideramos que a mayor concentración de la droga va a haber una menor tasa de infusión y menor necesidad de entrar a recambiar los goteos a la habitación del paciente. Hay que definir la población que requiere sedación profunda y bloqueo neuromuscular y cuándo y cómo realizar el test de suspensión de sedantes. Muchas gracias.